Muy buenos días, alumnos. Buenos días en este día de descanso. Les deseo éxitos en todo lo que estén haciendo. Bienvenidos a esta clase. Gracias por estarme acompañando esta mañana, a pesar de que es un día de descanso. El día de ayer, ¿verdad? 1 de mayo, el Día del Trabajador. Al final todos somos trabajadores, así que felicitaciones para todos. Bienvenidos a esta clase. Gracias por estar con tu servidor. Gracias por acompañarme. Sean todos bienvenidos y deseándoles pues, éxitos y que se encuentren muy bien al lado de sus familias, ¿verdad? Gracias de parte de la Universidad Rural de Guatemala por esta oportunidad de continuar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en esta mañana vamos a estar tocando temas para mí muy relevantes en este curso procesal administrativo, quizá los más interesantes del curso. Así que les doy la cordial bienvenida de mi parte, su servidor, el licenciado Abner Josué Juárez Recinos. Todos son bienvenidos y espero pues que podamos aprender un poquito lo que quiero darles a mostrar el día de hoy, ¿verdad? Así que voy a iniciar pues como siempre ha sido costumbre, compartiendo las diapositivas. Vamos a utilizar, compañeros, la ley contencioso administrativo. Retomamos la ley contencioso administrativo que ya la hemos hablado, la hemos visto, pero ya el día de hoy iniciamos a estudiar el proceso contencioso administrativo. Quiero aclarar de una vez que la clase del día de hoy no entra en el próximo examen parcial. Por favor, quedemos con la claridad que la clase del día de hoy no entra en el próximo examen parcial, que es el otro fin de semana. Esta clase es objeto ya del examen final. Por lo tanto, por favor, tomen en cuenta este extremo, no se preocupen. Y esta clase, esta específicamente, ya no es objeto de examen parcial, sino de examen final. Vamos a estar viendo entonces el proceso contencioso administrativo. Ese es el tema que nos atañe, que nos compete el día de hoy. Vamos a estar estudiando lo que es el proceso contencioso administrativo, partiendo de una premisa que ya la hemos hablado, que yo ya le he explicado ampliamente. Sin embargo, esa premisa hoy se va a fortalecer, se va a aclarar, porque siempre he dicho que en materia administrativa vamos a dividir en dos etapas, los procesos administrativos puros, como lo que son recursos revocatorios de reposición, que ya los discutimos ampliamente, y una segunda parte, que sería el concluir los mismos, que sería ya el aspecto contencioso administrativo, el proceso contencioso administrativo. Es lo que vamos a ver en esta oportunidad. El objetivo de la clase es desarrollar la etapa contencioso administrativo, observando los procedimientos que conlleva y cada institución legal en la misma. Entonces, quiero que por favor tengan a mano su ley de lo contencioso administrativo, porque esa es la que nos va a servir para la clase del día de hoy, en la cual pretendo desarrollar, ¿verdad? Pretendo desarrollar todo el proceso contencioso administrativo en sus etapas. Ojo, no lo voy a lograr desarrollar en esta única clase, porque el proceso contencioso administrativo tiene sus aristas, es un poco extenso. Por lo tanto, el proceso yo lo dividí en dos clases, así que le vamos a dar continuidad a esta clase en el siguiente fin de semana. Como eso es normal, como es costumbre, vamos a iniciar leyendo la ley de lo contencioso administrativo, el decreto 98-97 en su primer considerando, que dice: es necesario actualizar la legislación en materia de lo contencioso administrativo, con el objeto de estructurar un proceso que, a la vez que garantice los derechos de los administrados, asegure la efectiva tutela administrativa y judicial.
Si nos damos cuenta de la parte final de este considerando, estamos hablando que existe una tutela administrativa y una tutela judicial o jurisdiccional, perdón. Primero, la tutela administrativa, porque acá se crean los recursos y se dan las herramientas de revocatoria de exposición a la fase propiamente administrativa. Y segundo, una fase jurisdiccional. Cuando hablamos nosotros de una fase jurisdiccional, indudablemente nos estamos ya refiriendo a la etapa contencioso administrativo, porque como lo hemos hablado en su momento, la etapa contencioso administrativo se va a ventilar ante un órgano jurisdiccional, ante un juez, valga decirlo así, ¿verdad? Ante un órgano o ante un organismo en vía judicial. Eso es lo que va a conllevar la etapa contencioso administrativo. Salimos de la etapa administrativa y nos colocamos, estamos inmersos ante una etapa jurisdiccional. En materia administrativa identificamos dos fases, la fase administrativa y la fase contencioso administrativa. La fase administrativa, que es la que ya estudiamos, que es la que ya conocemos, que es la que ya vimos, se va a dar por el trámite del recurso, ya sea de revocatoria o recurso de reposición, que la ley nos ha permitido utilizar en cuanto, ¿verdad? En cuanto a las resoluciones en materia administrativa que nosotros impugnemos. Entonces, la ley nos permite accesar a esta fase utilizando los recursos que la ley nos ha dado, que los hemos visto ya ampliamente y que también los hemos visto en diversas otras materias que ya estudiamos acá. Ahora, la etapa o fase contencioso administrativo viene a continuación al finalizar la primera etapa que nos va a permitir accesar a los tribunales de justicia del país en la etapa contencioso administrativo, ¿verdad? A través del proceso contencioso administrativo, es el que pretendemos ver esta mañana. El proceso contencioso administrativo, empezamos en su artículo 18, naturaleza de la ley, compañeros, de la ley contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es de única instancia y su planteamiento carece de efectos suspensivos, salvo casos concretos excepcionales. Primera y segunda opción. Primero, que es de única instancia. ¿Qué significa que sea de única instancia, compañeros? Nosotros sabemos que ordinariamente existen dos instancias, ¿verdad? Primera instancia ante un tribunal de primera instancia en el ramo civil, familia, etcétera. Y segunda instancia, una sala de apelaciones a la cual podemos acudir por la vía de la apelación. Sin embargo, acá en lo contencioso administrativo se explica que solo existe una única instancia, no hay dos instancias. Eso es la primera premisa, el primer detalle que tienen que observar ustedes del proceso contencioso administrativo. Y lo segundo, que la interposición del mismo carece de efectos suspensivos. Es decir, que cuando se interpone el recurso en materia contencioso administrativo, esto no suspende ningún acto o procedimiento administrativo que se esté llevando a cabo. No lo para, no lo deja suspenso. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nosotros en el área común decimos que no se puede ejecutar hasta en tanto no esté firme la sentencia. Sin embargo, acá en lo contencioso administrativo nos damos cuenta que no es así y nos damos cuenta de que no hay efectos suspensivos, por lo tanto el procedimiento va a continuar como esté establecido, ¿verdad?
Bien, procedencia, artículo 19. Procederá el proceso contencioso administrativo en el caso de contienda por actos y resoluciones de la administración o en los casos de controversias derivados de los contratos y concesiones administrativas. Procede en el caso de resoluciones. Acá estábamos hablando de resoluciones definitivas. Cuando nosotros utilizamos los recursos que ya hemos visto y se resuelven en contra de esas resoluciones que son definitivas, cabe el proceso contencioso administrativo, iniciar el proceso contencioso administrativo. Y en otro lado, pues contra contrataciones o concesiones administrativas puede usar o acudirse al proceso contencioso administrativo. Personalidad, artículo 22. En el proceso contencioso administrativo serán partes. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser parte del proceso contencioso administrativo? Tenemos por un lado Procuraduría General de la Nación. Segundo, el órgano administrativo, que por lógica, ¿verdad, compañeros? Tercero, las personas con interés legítimo. Cuarto, Contraloría de Cuentas. Y quinto, el demandante o requirente. Estas son las personas que pueden ser sujetos al proceso contencioso administrativo y que van a participar en el mismo, ¿verdad? Participarían en el mismo. Obviamente, como lo tenemos claro, ¿verdad? Indudablemente tiene que participar el requirente o el demandante, aquella persona que se siente afectada por una resolución, así como la Procuraduría General de la Nación por ser el abogado del Estado, ¿verdad? Entonces, Contraloría General de Cuentas, que es un órgano contralor también, que puede participar en el proceso contencioso administrativo dependiendo la necesidad del mismo. La ley nos va dando entonces, compañeros, la pauta de quiénes con claridad son los partícipes de dicho proceso, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Plazo. El plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses, contados a partir de la última notificación. Eso significa que al momento de que se nos notifique algún tipo de resolución, la última que ponga fin al proceso en la fase administrativa, nosotros debemos acudir a lo contencioso administrativo, teniendo un plazo de 3 meses para poder iniciar esta etapa. Es decir, que sí tenemos un bonito espacio para poder pedir lo contencioso administrativo y plantearlo de la mejor manera. Ahí colocó única y exclusivamente los artículos, solo los menciono. Artículo 28, el contenido. Vamos a encontrar en el contenido de la demanda en materia contencioso administrativo. Bueno, acá encontramos la designación de la sala o tribunal o contencioso administrativo a cual se dirige. 2, el nombre del demandante y su representante. 3, se actúa en representación de otra persona, la designación de esta. El 4, la identificación precisa del órgano administrativo ante quien se demanda y el lugar donde puede ser notificado. 5, la identificación del expediente o resolución que se impugna por la vía contencioso administrativo, ¿verdad? 6, relación de los hechos en que se funda. 7, el ofrecimiento de los medios de prueba. 8, las peticiones. 9, lugar y fecha. 10, las firmas del demandante. Y 11, firma y sello del abogado. Acá nosotros vamos a encontrar en el artículo 28 específicamente qué requisitos son los necesarios
para poder interponer la demanda en la vía contencioso administrativo. Debemos tomar en consideración y en cuenta también que, por ejemplo, dice ahí en la designación del tribunal, como ya dijimos que son en única instancia, estos procesos van a dirigirse a una sala de lo contencioso administrativo, quien va a conocerlos, ¿verdad? En única instancia. En ese orden de ideas, hay varias salas de lo administrativo. Nosotros no sabemos ante qué sala se va a tramitar nuestro proceso. Por lo tanto, mi recomendación para ustedes es colocar únicamente sala contencioso administrativo porque no tenemos el nombre y colocarle demanda nueva. Además, su demanda ya en forma práctica, se los explico así, se va a interponer o se puede presentar ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Ese será el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia quien le designará la sala de lo contencioso administrativo que corresponda, y la cual será la que va a conocer del proceso, ¿verdad? Luego tenemos artículo 29 de los documentos y artículo 30 la presentación, que es la presentación que yo estoy diciendo. Se puede presentar ante el órgano administrativo quien debe elevarlo o se presenta en forma directa ante la sala, en este caso ante el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia, quien le va a asignar la sala a la cual, ¿verdad? O ante la cual se va a tramitar el proceso contencioso administrativo. Por acá ya les traigo el esquema o el trámite, ¿verdad, compañeros? Indudablemente no está completo porque, como lo he explicado, el trámite va a continuar. Es un poco más extenso, entonces en esta oportunidad y en esta mañana única y exclusivamente les he traído una parte del proceso. Tenemos entonces el paso número 1, la demanda. Se prepara la demanda y se llenan los requisitos que señala el artículo 28. El paso número 2, la calificación. Se tiene que calificar la demanda según el artículo 31. Después de con la calificación se manda a pedir los antecedentes, artículo 32, paso número 3. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes, el expediente original administrativo ante el órgano que se tramitó, por ejemplo, el recurso revocatorio, el recurso de oposición. Paso 4, se envían los antecedentes. El órgano administrativo tiene que enviar los antecedentes ante la sala de lo contencioso administrativo. Luego vendrá el paso 5, la admisión. Una vez que se tengan los antecedentes, se haya calificado la demanda, se mira que está ajustada a derecho, en ese momento se da la admisión definitiva según el artículo 33. Admitida la demanda, entonces se viene el emplazamiento. La primera pregunta de la mañana del día de hoy es, ¿qué es el emplazamiento, verdad, compañeros? ¿Qué es el emplazamiento? Recuérdense que estos términos y esto ya lo hemos manejado nosotros de otras áreas del derecho, en donde ya conocemos de esto, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es el emplazamiento, verdad? El emplazamiento va a ser el periodo de prueba que la ley y el organismo le otorga a la parte demandada, el periodo de tiempo, perdón, el periodo de tiempo que se le otorga a la parte demandada para que absorba o tome una actitud frente a la demanda. Eso es el emplazamiento, es el periodo de tiempo que se le da a la parte demandada para que toma o absorba una actitud frente a la demanda. Actitud ya las vamos a ver más adelante en este proceso, porque ahí se vienen las actitudes que podría ser el allanamiento, rebeldía, reconvención, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, una de las primeras actitudes que puede tomar es la presentación de las excepciones.
que son las que vienen a continuación en el paso 7, las excepciones, ¿verdad? Entonces, recapitulando, el emplazamiento es el periodo de tiempo que el órgano jurisdiccional le da a la parte demandada para que absorba, para que tome una actitud frente a la demanda que se ha interpuesto en su contra. Como una de las posibles actitudes es que él viene y presenta excepciones. El paso número 7, las excepciones en su artículo 36. ¿Qué son las excepciones, compañeros? ¿Qué son las excepciones? Siguiente pregunta, la mañana del día de hoy. ¿Qué son las excepciones, verdad? Las excepciones son los mecanismos de defensa que tiene el demandado frente a la demanda y que sirven para depurar, limpiar el proceso. Pueden hacerlo así o atacando también el fondo de la pretensión de la parte actora o de la parte demandante. Esas son las excepciones entonces. Entonces, recapitulando, retomando, las excepciones son los mecanismos de defensa que tiene el demandado para limpiar, para depurar el proceso, y que en su caso pueden también atacar y destruir las pretensiones del actor o del demandante. Tenemos entonces artículo 36, excepciones previas. Los emplazados pueden interponer dentro del quinto día y viene la lista de excepciones. Vamos a ver cada una de estas excepciones. Compañeros, el día de hoy sí quiero hacer una dinámica un poco diferente. Si tienen alguna duda del procedimiento, por favor, háganmela llegar, porque este procedimiento sí me interesa bastante, que quede bastante claro. Entonces, en la mañana de hoy no les voy a preguntar yo a ustedes, sino más bien ustedes pregúntenme a mí. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme el correo, yo voy a estar pendiente, ¿ok? Vamos a las excepciones, las voy a explicar. Tenemos incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Que la ley nos ha dado. Empecemos. Incompetencia. Es una excepción que consiste en señalar que el tribunal ante el que se está llevando el proceso no es competente para poder conocer el proceso. Por ejemplo, se está suscitando un proceso contencioso ante un tribunal en materia civil, por ejemplo, ante un tribunal de primera instancia. Ya dijimos que no es competente y que es competente a las de lo contencioso administrativo. Segundo, litispendencia. Esta excepción consiste en que existen dos procesos al mismo tiempo. Es decir, vengo yo, Andrés Josué Juárez, presento una demanda contencioso administrativo en contra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la sala primera de lo contencioso administrativo. Una resolución de qué? De enero del año 2020. Posteriormente, en febrero de este año 2000, en este año 2021 presento otro proceso, yo ando los Juárez Recinos contra el Ministerio de Salud por una resolución del año 2020, pero la presento en la sala tercera de lo contencioso administrativo. Hay litispendencia porque hay dos procesos. Se debe evaluar que también esos dos procesos sean las mismas partes las que los estén tramitando, las mismas causa o la misma cosa por pedir. Porque yo puedo tener dos o tres demandas al Ministerio de Salud Pública, pero pueden ser
en diversas áreas, en diversas materias o diversas causas. Pero no puede ser la misma causa porque entonces habría litispendencia. Demanda defectuosa, número 3. Esta consiste en que presentada la demanda, esta adolece de defectos. No se llenaron los requisitos del artículo 28 y por alguna razón se le dio trámite. Entonces, cuando a usted como parte demandada le notifican la demanda, viene usted y pone la excepción indicando que dicha demanda adolece de defecto, tiene defecto y señala cuáles son los defectos de la demanda. Falta de capacidad legal. Esta excepción consiste en que quien demanda, quien exige, quien busca el cumplimiento de la obligación no tiene la capacidad legal para poder plantear una demanda, ya sea por menor de edad, menor de 18 años, o por ejemplo porque fue declarado un estado de interdicción, por ejemplo. Entonces es una persona que no tiene la capacidad legal para poder ejercer un derecho en un proceso de carácter jurisdiccional. Falta de personalidad. Esta excepción consiste en que se demanda a una persona equivocada, vamos a ponerlo así. Cuando se emitió una resolución en el Ministerio de Salud Pública, esta resolución administrativa la emitió un gerente, supongamos, del área de salud. Entonces, yo planteo el proceso contencioso administrativo en contra de ese gerente, que se llama Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, ¿verdad? Ese gerente, cuando en realidad él no es la persona indicada. O en su caso, por ejemplo, él es el departamento de compras del Ministerio de Salud. Yo presento la demanda en contra del departamento de compras del Ministerio de Salud. No. Yo debo demandar al Estado de Guatemala y en consecuencia al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de su representante legal. Significa entonces que esta excepción va a consistir en que se está demandando a una persona que no es la indicada para que la demanda. Falta de personería. La falta de personería va encaminada en dos sentidos. Es una excepción que se interpone cuando la persona que pretende demandar o que demanda lo hace en representación de otra persona. Entonces se interpone la excepción en dos sentidos. Uno, la persona que está pretendiendo hacer valer el derecho simple y sencillamente no tiene personería, es decir, no tiene una representación legal, un mandato por el cual demande a nombre de otro, porque recuerde que nadie puede reclamar derechos de otra persona o a nombre de otra persona. Solo el titular del derecho puede reclamarlo. Yo no puedo demandar, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública en nombre de mi hermano, por ejemplo, a pesar de que somos hermanos, porque no lo puedo hacer. Primer sentido, que no tengo el mandato, que él me otorgue a mí el mandato para que yo lo represente a él y como consecuencia yo pueda demandar. O segundo, sí tengo un mandato, pero no es suficiente. Por ejemplo, acudo a el proceso con un mandato general especial. Pero nosotros sabemos que para actuar en un proceso de carácter judicial es necesario que sea un mandato judicial. Por eso les digo que esta falta va encaminada en dos sentidos. Uno, que no tengo yo el mandato necesario, la representación, o dos, que la representación que tengo no es suficiente. Siguiente, caducidad. Acá esta la tenemos que amarrar con prescripción. Caduca el derecho, prescribe la acción, dice. La caducidad es una excepción que se va a dar por el paso de la inacción por el paso del tiempo. Pero esta es procesal. Cuando iniciamos un proceso, por ejemplo, y no hemos accionado, vamos a decirlo así, presentamos nuestra demanda, tiene algún defecto, se nos da un plazo para subsanar el defecto por parte de la sala y no lo hago, se pasa el plazo y ya después lo subsano, ahí hay una caducidad porque ya estamos dentro de un proceso. Mientras que la prescripción es la excepción que va a consistir también en que no se ejerció un derecho durante un determinado tiempo, pero dicho derecho no se ejerció también
por el paso del tiempo, nunca se inició a ejercer. La diferencia radica en que la caducidad se da dentro de un proceso y la prescripción es un derecho que todavía no se ha demandado, está fuera del proceso. ¿Estamos bien hasta aquí? Si tienen dudas, por favor, escríbanme, compañeros. El día de hoy va a ser para dudas, porque quiero que este proceso quede lo más claro posible. ¿Oyeron? Y como les repito, vuelvo y repito y recalco, esta clase no es objeto del examen parcial y además eh, está dividida en dos. No vamos a terminar de ver el proceso todavía completo, ¿verdad? Bueno, tenemos las últimas dos. Cosa juzgada es uno y transacción es otra. Cuidado. Acá las anoté juntas, pero esa sí es una equivocación, disculpen. Cosa juzgada es una excepción, transacción es otra excepción distinta. Cosa juzgada es la excepción que consiste en que se presenta todo es que el proceso que se está tratando, se está tratando de llevar o de solventar ya fue juzgado. Otra, vuelvo y analizo, ¿verdad? Que ya fuimos los mismos sujetos del proceso, es la misma causa, la misma razón de pedir, que ya en otro tribunal hubo una sentencia. La diferencia entre litispendencia y cosa juzgada es que en cosa juzgada ya hubo una sentencia, ya se resolvió, mientras que en litispendencia está otro proceso abierto con iguales condiciones. ¿Okay? Esa es la diferencia. En litispendencia yo excepciono porque hay otro proceso abierto, idéntico a este. Pero en cosa juzgada yo excepciono porque ya solventamos un proceso y ya se resolvió. Es que esto sería como de mala fe, compañeros. Vengo yo, demando al Ministerio de Salud Pública en el año 2019, pierdo la demanda, las sentencias a favor del ministerio, espero el 2021, yo digo, ya se les olvidó y vuelvo yo a demandar exigiendo lo mismo. Entonces ahí ya no, es que hay cosa juzgada. Por último tenemos transacción. La transacción es una excepción que consiste en señalar que ya el proceso no debe continuar toda vez que ya hemos transado. Las partes, tanto el demandante como la parte demandada, han transado. Significa que han llegado a un acuerdo extrajudicial. Yo demandé al Ministerio de Salud Pública por alguna razón determinada y media vez ellos recibieron la demanda, se asustaron, me buscaron, me llamaron y extraoficialmente, extrajudicialmente, resolvimos la problemática, resolvimos la demanda, ¿verdad? Eso es transacción. Ya nosotros hemos llegado a algún arreglo. Muy bien. ¿Alguna duda, compañeros? Por favor. Estoy esperando su participación esta mañana si tienen alguna duda. Si todo está claro, pues gracias a Dios, excelente, ¿verdad? Por ejemplo, las excepciones que limpian el proceso sería como la incompetencia, la litispendencia, la demanda defectuosa. En cambio, las excepciones que atacan el fondo del asunto sería la caducidad, prescripción, cosa juzgado, transacción, las últimas cuatro. ¿Por qué? Porque si se dan con lugar, destruyen la pretensión del actor. Mientras que demanda defectuosa, por ejemplo, incompetencia, es una excepción que se puede subsanar, se puede corregir, vaya pues. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda el día de hoy, compañeros? Dice que sus compañeros el día de ayer hacían algunos cuestionamientos y me pareció interesante. Este proceso es el proceso ya contencioso administrativo. Muy importante que quede perfectamente claro, por eso les estoy yo dando la oportunidad en esta mañana que participen haciéndome cuestionamientos, por favor.
Entonces, vamos a recapitular. Tenemos la demanda que se presenta según el artículo 28, llenando los requisitos que ahí establece. Luego va a venir la calificación, la demanda, para establecer si se llenan los requisitos que la ley señala. Luego, la sala de contencioso administrativo pide los antecedentes al órgano administrativo, un expediente completo, el expediente administrativo. Paso 4, el órgano administrativo va a remitir los antecedentes para que sean evaluados y que los reciba la sala que corresponde. Luego se da la admisión ya definitiva. Cuando terminan los antecedentes, ya se calificó la demanda y todo está bien, se admite para su trámite y luego se le manda a notificar al órgano administrativo emplazándolo. El emplazamiento es el periodo de tiempo que se le da para que tome una actitud frente a la demanda. Actitudes las vamos a ver en la siguiente clase, pero ya una de sus acciones que puede tomar frente a la demanda es presentación de excepciones, ¿verdad? Y ya dijimos que las excepciones son los mecanismos que tiene el demandado para poder defenderse. Para poder defenderse frente a la demanda. ¿Verdad? Para defenderse frente a la demanda. Hasta ahí queda el proceso, queda incompleto porque nos falta una segunda parte, ¿verdad? Nos falta una segunda parte que yo voy a dar en la siguiente clase. Tengo una duda, Miguel Santos Monroy. Buenos días, Miguel. No, esta clase, lo decía a un inicio, tal vez no haya entrado, lo repito, lo recalco en este momento. Esta clase del día de hoy es objeto del examen final. Esta no entra, repito, recalco, no entra en el segundo parcial. Así que no tengan pena, no entra en segundo parcial, porque recuérdense que los parciales iniciaron el día de hoy, aunque ustedes no tenían parcial hoy, tienen hasta el otro fin de semana. Sin embargo, esta clase, como no tenían parcial, pues yo tengo que trabajar. Esta clase no es objeto de examen parcial. ¿Alguna duda del proceso, compañeros, por favor? Gracias, Miguel, por tu duda. Claro que estamos a la orden. No hay dudas, todo queda perfectamente claro. Muchas gracias, compañeros. Entonces, miro que no hay dudas, estoy esperando. Muy bien. Vamos a ir concluyendo. Gracias por la atención prestada a su servidor en esta mañana, compañeros. Gracias por haber estado conmigo. Es cansado, ¿verdad, compañeros? Aquí estamos luchando por darles lo mejor posible. ¿Cuál es la naturaleza? Vienen las preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del proceso contencioso administrativo? Según la ley, ya lo vimos. Es el emplazamiento, hay que explicarlo, hay que definirlo. ¿Qué es el emplazamiento? ¿Cuál es el plazo que nosotros tenemos y que la ley nos da para poder iniciar un proceso contencioso administrativo? Explique o defina la excepción de cosa juzgada y explique qué es la caducidad. De estas dos excepciones que ya las mencioné, hay que decirlas, hay que definirlas, hay que explicarlas, ¿verdad? Muy bien, quedan aquí las preguntas de estudio. Si alguien tiene una duda, va a revisar por último. Gracias, Emma. Adalí López, buenos días, un gusto saludarle. Falta de capacidad legal, que no se cumple con los requisitos, no. La capacidad legal es que usted demandó. Yo demando al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Yo, Abner Josué Juárez Recinos, pero el ministerio observa que yo no tengo capacidad legal para actuar en un proceso. ¿Cuál es la capacidad legal? Soy menor de edad. Soy menor de edad. O, por ejemplo,
también que yo fui declarado en estado de interdicción. ¿Se recuerda la interdicción que vio allá en materia civil? Es aquella institución que a un mayor de edad lo declaran incapaz, pues vamos a decirlo así, a grosso modo. Esa es la falta de capacidad legal. Yo no puedo actuar. Quizá la demanda está bien fundada y todo, pero yo no puedo actuar. A eso se refiere la capacidad legal. Gracias, Emma, por preguntar. Excelente, porque al final lo más importante es salir de dudas. Ninguna pregunta es vana, todas son importantes. Así que para eso está su servidor, para tratar de contestarles lo que yo conozco, ¿verdad? Si no hay alguna otra duda. Tengo 60 alumnos conectados y 2 preguntas nada más. Bueno, compañeros, no hay dudas. Les agradezco su participación, Emma. Miguel, gracias por haber participado. A todos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con su servidor acá. Esta mañana les deseo mucho bien, les deseo mucha bendición en sus hogares y que hayan tenido un buen descanso y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones y cuídense.